Estimados pasajeros, muy buenas noches. Les saluda su conductor, ya listo para conducirlos nuevamente a través de la desolada carretera. Hoy con historias extremadamente aterradoras. Queridos pasajeros, antes de continuar, los invito también a revisar el tercer viaje, mi otro proyecto aquí mismo en esta plataforma. Dejaré en el comentario fijado de este video las primeras 4 entregas que he realizado en este nuevo canal para que puedan disfrutarlas también. Estimados pasajeros, por favor inclinen su asiento, abrochen su cinturón y dispónganse a disfrutar del viaje. Estimados pasajeros, favor de abordar, ya que aquí comienza otro viaje a través de la desolada carretera, con rumbo hacia lo desconocido. Pasajeros, antes de iniciar con nuestras 2 primeras escalas, una breve aclaración. Pocas veces tenemos la oportunidad de compartir un relato del mismo sitio, pero desde 2 perspectivas diferentes. En nuestra primera escala, conoceremos un escalofriante relato, y en la segunda, conoceremos una extensión de este suceso desde otro punto de vista ocurrido años después. Macabra experiencia en el hotel parte 1. ¿Qué tal, mi estimado conductor? ¿Qué tal, pasajeros de la desolada carretera? Permítanme ocupar un asiento durante este tramo del viaje, porque la experiencia que voy a compartirles ocurrió lejos de mi tierra. Pero desde entonces comprendí que hay lugares donde el tiempo parece detenerse y donde algunas presencias siguen esperando compañía entre las sombras. Mi nombre es Jorge, soy de la Ciudad de México, y lo que les voy a contar sucedió por allá del año 2008. Cuando mi esposa y yo viajamos a Aguascalientes para conocer la famosa Feria Nacional de San Marcos. Siempre nos habían hablado maravillas de ella. Que el ambiente, que la comida, la música, las tradiciones. Así que decidimos darnos ese gusto y pasar unos días allá. Como no conocíamos la ciudad, nos hospedamos en un hotel que está cerca de la central camionera. No quisiera mencionar su nombre porque no busco perjudicar al establecimiento. Únicamente diré que tiene nombre de mujer. Quienes sean de Aguascalientes, probablemente muy fácil sabrán de cuál hablo. Los primeros días transcurrieron con absoluta normalidad. Recorrimos la feria, caminamos durante horas, disfrutamos del ambiente, y como suele pasar cuando uno anda de vacaciones, el último día, también hubo algunas copas de por medio. O más bien, demasiadas, ya que era la despedida. Aquella noche regresamos al hotel ya bastante cansados. Subimos a nuestra habitación, nos cambiamos de ropa y nos acostamos con la intención de dormir hasta el día siguiente. Al principio, todo parecía completamente normal, pero conforme pasaron los minutos, empecé a sentir algo difícil de explicar. Era como si el ambiente dentro del cuarto hubiera cambiado de repente. El aire se volvió mucho más frío. No era el frío agradable del aire acondicionado, sino uno intenso, incómodo, de esos que parecen meterse hasta los huesos. Además sentía una inquietud constante. No podía relajarme. Había algo que me hacía sentir observado. Pensé que simplemente estaba sugestionado por el cansancio o por el alcohol. Así que intenté ignorarlo. Fue entonces cuando ocurrió. Sentí perfectamente cómo alguien me sujetó ambos tobillos y me jaló con fuerza hacia el borde de la cama. No fue un roce, no fue un espasmo. Sentí unas manos claramente tirando de mí. Me incorporé de golpe. Mi esposa también despertó sobresaltada al verme reaccionar de esa manera. Encendimos todas las luces. Revisamos debajo de la cama, el baño, el closet, cada rincón de la habitación. No había absolutamente nadie. Nos tranquilizamos un poco. Yo mismo traté de convencerme de que, seguramente, había sido un sueño mezclado con el cansancio. Ya ves,
Tanto alcohol ya me está jugando bromas, le dije a mi esposa intentando reírme. Ella también pensó que podía tratarse de eso. Así que volvimos a apagar las luces. Nos acomodamos otra vez, y apenas comenzaba a cerrar los ojos, sentí que alguien se acercó a mi oído derecho. No vi a nadie, tampoco escuché pasos, simplemente lo sentí. Luego, una voz masculina, muy cerca de mí, susurró con total claridad: «Ya no tomes tanto, o vas a terminar como yo». Sentí que el corazón prácticamente se me detenía. Brinqué de la cama, encendí nuevamente la luz. Mi esposa, completamente espantada por mi reacción, me preguntó qué me estaba pasando. Le conté exactamente lo que acababa de escuchar. Ella juró que no había oído absolutamente nada, pero al verme tan alterado, entendió que no estaba bromeando. Esa habitación ya no nos inspiraba ninguna confianza, así que bajamos inmediatamente a recepción. Llegué bastante molesto. Le reclamé a los empleados: ¿por qué no me dijeron que en ese cuarto espantaban? ¿Por qué hospedan gente ahí, si saben lo que sucede? Los dos recepcionistas se quedaron mirándose entre ellos. No parecían sorprendidos. Más bien parecía que esperaban que tarde o temprano alguien volviera a bajar con la misma queja. Uno de ellos me preguntó con mucha calma: ¿qué fue exactamente lo que pasó, señor? Les conté todo: el ambiente helado, que me habían jalado, y aquella voz que me habló al oído. Cuando terminé, ambos guardaron unos segundos de silencio. Después uno de ellos suspiró y me confesó algo que todavía hoy me pone la piel de gallina. Me dijo que aproximadamente un año antes, precisamente en esa habitación, un muchacho había perdido la vida. Según me explicaron, murió a consecuencia de una congestión alcohólica. Desde entonces, varios huéspedes comenzaron a reportar sucesos extraños. Algunos decían sentir que los observaban mientras dormían. Otros aseguraban que alguien caminaba alrededor de la cama. Y unos cuantos, como yo, afirmaban haber sentido que les jalaban los pies durante la madrugada. Cuando escuché aquello, recordé inmediatamente las palabras que aquella voz me había dicho: «Ya no estés tomando tanto, o vas a terminar como yo». No sé si aquel joven intentaba advertirme. No sé si estaba repitiendo eternamente las últimas lecciones que aprendió demasiado tarde. O simplemente, su alma sigue atrapada en ese cuarto, reviviendo una y otra vez el mismo final. Los empleados nos cambiaron de habitación esa misma noche. En el nuevo cuarto no ocurrió absolutamente nada. Pudimos dormir hasta el amanecer, y jamás volvimos a hospedarnos en ese hotel. Porque desde entonces, comprendí que hay lugares donde la muerte deja algo más que un mal recuerdo. Porque a veces algunos huéspedes nunca llegan a hacer el check-out. Macabra experiencia en el hotel, parte 2. ¿Qué tal, estimado conductor? Saludos, pasajeros de la desolada carretera. Déjenme acompañarlos durante este tramo del camino, porque la historia que voy a contarles ocurrió en un hotel de Aguascalientes, donde trabajé hace algunos años. Después de vivir aquello, entendí que hay habitaciones que, por más que se limpien, por más que se cambien las sábanas o remodelen las paredes, jamás van a quedar completamente vacías. Mi nombre es Carlos y, por allá del 2012, trabajé como recepcionista en un hotel ubicado cerca de la central camionera de Aguascalientes.
El nombre me lo reservo, porque no busco perjudicarlo. Solamente diré que tiene nombre de mujer. Quienes conocen la ciudad, seguramente ya saben cuál es. Durante mi tiempo ahí, vi muchas cosas curiosas. Viajeros que llegaban de madrugada, personas que iban únicamente de paso, familias completas que se hospedaban durante la feria de San Marcos. Pero hubo un caso que jamás he podido olvidar. Una tarde, llegó un joven acompañado de una señora bastante mayor. Al registrarse nos explicó que venían de otra ciudad, porque él tenía una entrevista de trabajo en Aguascalientes. Nos dijo que la señora era su abuelita y que padecía de un problema de salud que, por momentos, la hacía confundirse. Los registramos sin mayor problema. Todo transcurrió normalmente esa noche. A la mañana siguiente, el muchacho bajó muy temprano. Nunca se me olvidó lo que nos dijo. Voy a mi entrevista de trabajo. ¿Podrían echarle un ojo a mi abuelita mientras regreso? Le respondimos que sí, que no se preocupara. Después de todo, solamente sería cuestión de unas horas. Pero esas horas pasaron. Llegó la tarde, después la noche, y el muchacho jamás regresó. Intentamos localizarlo con los datos que había dejado al registrarse. No obtuvimos respuesta. Nunca volvió por aquella señora. La gerencia decidió no abandonarla. Como un acto de humanidad, le permitieron permanecer en el hotel, mientras intentaban localizar a algún familiar. No le cobraban la habitación, y entre todos procurábamos llevarle comida y atenderla en lo que necesitara. Ella nunca fue una persona agresiva. Eso sí, de vez en cuando tenía comportamientos extraños. A veces hablaba sola. En otras ocasiones salía caminando por los pasillos durante la madrugada, o gritaba cosas que nadie entendía, pero jamás hizo daño a ningún huésped. Una noche, me encontraba cubriendo el turno nocturno en recepción cuando la vi bajar apresuradamente por las escaleras. Se acercó al mostrador con evidente molestia. «Joven, hay un muchacho en mi cuarto y no me deja dormir». Pensé que algún huésped se había equivocado de habitación o que, peor aún, alguien había entrado sin autorización. Tomé la llave maestra y subí inmediatamente con ella. Revisé todo el cuarto, debajo de la cama, dentro del closet, el baño, detrás de las cortinas. No había absolutamente nadie. Le expliqué que seguramente había sido una confusión. Ella me observó sin decir nada. La dejé nuevamente en su habitación y regresé a recepción. No habían pasado ni 10 minutos cuando la escuché bajar otra vez. Esta vez venía todavía más alterada. «Joven, ahí sigue ese muchacho». Volví a pensar que alguien había logrado esconderse. Le pregunté, ¿otra vez se metió alguien? Ella negó con la cabeza. Después levantó lentamente la mano y señaló hacia una esquina imaginaria, como si pudiera verla frente a ella. Entonces me dijo unas palabras que hasta la fecha sigo recordando con claridad. «No, está parado en una esquina del cuarto. Nomás se me queda viendo. Y tiene sangre saliéndole de la boca». Sentí un escalofrío recorrerme completo. No por lo que decía, sino porque en ese instante recordé algo que muy pocos empleados conocíamos. Tiempo atrás, precisamente en esa habitación, un joven había perdido la vida a consecuencia de una congestión alcohólica. Fue un caso muy triste. Y desde entonces algunos huéspedes comenzaron a reportar situaciones difíciles de explicar. Fue por eso que precisamente a esta señora se le asignó esa habitación,
la habitación donde espantaban. Lo verdaderamente inquietante era que aquella señora no sabía absolutamente nada de esa historia. Nadie se la había contado, ni la administración, ni los empleados, mucho menos algún huésped. Ella simplemente describió a un muchacho inmóvil, observándola desde una esquina, con sangre en la boca. Aquella noche no le dije nada. Solo le pedí que me acompañara un momento a recepción, mientras buscábamos otra habitación donde pudiera descansar. Ella aceptó sin poner resistencia. La cambiamos de cuarto. Y según recuerdo, nunca volvió a mencionar a ese muchacho. Yo seguí trabajando algunos meses más en ese hotel. Jamás vi ninguna aparición. Pero desde aquella madrugada entendí que, cuando varias personas describen al mismo habitante invisible de un lugar, quizá ya no estamos hablando de imaginación. Porque a veces, los muertos no necesitan hacerse visibles para demostrar que siguen ahí. Les basta escoger cuidadosamente a quién desean mostrarse. Qué triste lloran los muertos. ¿Qué tal, mi querido conductor? ¿Qué tal, pasajeros de la desolada carretera? Permítanme hacerles compañía durante este trayecto del camino. La historia que voy a compartirles ocurrió en Ramos Arizpe, Coahuila, y desde entonces entendí que existen lágrimas, mucho más dolorosas que las de cualquier persona viva. Porque si alguna vez llegan a escuchar llorar a un muerto, ojalá nunca tengan que verlo. Mi nombre es Laura, y esto ocurrió alrededor del 2012, poco tiempo después de que mi suegra falleciera. Mi esposo y yo vivíamos en una casa de la colonia Fidel Velázquez, una vivienda sencilla, donde hasta ese momento nunca había sucedido nada fuera de lo normal. Todo comenzó días después del funeral. En la casa teníamos un cuarto de visitas. Era una habitación que casi nunca se utilizaba. Nadie dormía ahí, y normalmente permanecía cerrada. Una tarde, mi hija entró para buscar unas cobijas. No habían pasado ni unos segundos cuando salió corriendo, completamente pálida. «Mamá, mamá». Hay un rebozo encima de la cama. Pensé que había visto mal. Entré para tranquilizarla, pero cuando crucé la puerta sentí que el estómago se me hizo un nudo. Sobre la cama estaba perfectamente extendido un rebozo. El tema es que no era cualquier rebozo. Yo conocía perfectamente aquel. Había sido un regalo para mi suegra. Se lo compré con mucho cariño meses antes de que enfermara. Sin embargo, la enfermedad avanzó muy rápido y nunca tuvo oportunidad de estrenarlo formalmente. Cuando falleció, decidí colocárselo dentro del ataúd. Recuerdo perfectamente haberlo visto acomodado junto a ella, antes de cerrar la caja. Por eso no existía ninguna explicación para que ahora estuviera sobre la cama de aquel cuarto. No me atreví ni siquiera a tocarlo. Sentí un miedo que jamás había experimentado. Busqué ayuda con un sacerdote de una parroquia cercana. Aceptó a ir a mi casa ese mismo día. Le expliqué lo sucedido. Tomó el rebozo con total tranquilidad. Hizo una oración y me dijo: «No te preocupes, hija. Yo me lo llevo». Y así fue. Se llevó el rebozo, y yo pensé que todo había terminado. Pero apenas era el comienzo. Algunos días después entré nuevamente al cuarto de visitas para acomodar unas cosas. Cuando levanté la vista hacia la cama, vi a mi suegra. Estaba acostada, completamente inmóvil, tal y como la había visto la última vez dentro de su ataúd. No estaba gritando y tampoco hablando, simplemente permanecía ahí, con los ojos abiertos, mirándome. Sentí que el cuerpo dejó de responderme,
Salí corriendo de aquella habitación sin atreverme a mirar una segunda vez. Volví a llamar al sacerdote. Regresó para bendecir toda la casa. Al terminar me dio una recomendación muy particular. Me dijo que consiguiera una grabadora y pusiera música de alabanzas dentro de ese cuarto. Según él, aquello ayudaría a mantener un ambiente de oración. Seguí exactamente sus indicaciones. Con la grabadora y varios discos con cantos religiosos, entraba a ese cuarto y todos los días los dejaba reproduciéndose. Pero ocurría algo muy extraño. La música nunca terminaba sola. Al poco tiempo dejaba de escucharse. Al principio pensé que el aparato tenía una falla, hasta que un día entré al cuarto. La grabadora no estaba apagada, ni tenía detenido el disco. Simplemente alguien la había desconectado del contacto. Volví a conectarla. Horas después ocurría exactamente lo mismo, una y otra vez, como si aquello que permanecía en esa habitación rechazara escuchar cualquier alabanza. La situación comenzó a desesperarme. Fue entonces cuando una persona me habló de una señora que, según decía, tenía un don especial para tratar este tipo de casos. No sabía qué pensar, pero ya había agotado todas mis opciones, así que fui a buscarla. Escuchó toda mi historia con mucha atención. Cuando terminé me dijo: «Sí puedo ayudarte, pero necesitamos preguntarle directamente qué quiere». Me pidió conseguir varias cosas para realizar un ritual, entre ellas sal. Cuando llegó el día señalado, fue hasta mi casa. Entró y observó cada rincón y eligió la sala. Lo primero que hizo fue formar un círculo de sal sobre el piso. Entró, observó cada rincón y eligió aquel cuarto de visitas. Lo primero que hizo fue formar un círculo de sal sobre el piso. Después me pidió que entrara. Antes de comenzar me miró fijamente y me dijo algo que jamás olvidaré. Pase lo que pase, no deje de rezar. Y por ningún motivo, salga del círculo. Asentí. Comenzamos a rezar. Los primeros minutos no ocurrió nada, pero poco a poco el ambiente empezó a cambiar. La temperatura descendió de golpe. El aire se volvió denso, casi como si costara trabajo respirar. Después, apareció una especie de bruma. Era como una neblina que comenzó a formarse frente a nosotras, y poco a poco, de aquella bruma, emergió la figura de mi suegra. Era ella. No tenía ninguna duda. Su rostro era exactamente el mismo. Comenzó a caminar lentamente hacia donde yo me encontraba. Quería acercarse, pero cada vez que llegaba al círculo de sal, parecía detenerse. Intentaba cruzarlo. Era como si una barrera invisible se lo impidiera. La señora seguía rezando y me repetía una y otra vez: «No dejes de rezar, Laura. No dejes de rezar». Entonces aquella mujer levantó la voz y le habló directamente al espíritu. «Dinos qué quieres». Mi suegra, o más bien su alma, bajó la cabeza y comenzó a llorar. «Conductor, pasajeros, ojalá que nunca tengan que presenciar algo así, porque vieran qué feo, vieran qué triste lloran los muertos». Las lágrimas resbalaban lentamente por sus mejillas. Su llanto era tan profundo que parecía salir de un lugar donde ya no existe esperanza. Después levantó la vista hacia mí y, entre sollozos, me confesó algo que jamás hubiera imaginado escuchar. Me dijo que nunca me había querido, que siempre me había guardado rencor y que años atrás había mandado hacerme un trabajo de brujería para que mi vida fuera una desgracia.
también me reveló que ese trabajo seguía enterrado cerca de nuestra casa. Me dio referencias precisas del lugar, pero habría un problema. Cuando ella lo enterró, aquella zona todavía era terreno baldío. Con el paso de los años construyeron calles, banquetas y viviendas. El sitio había quedado debajo del pavimento. Era imposible recuperarlo. La señora que dirigía el ritual me explicó que mientras aquel trabajo permaneciera enterrado, el espíritu de mi suegra seguiría sin encontrar descanso. El ritual terminó, pero los fenómenos jamás desaparecieron. Seguíamos escuchando su llanto durante las noches. En ocasiones alcanzábamos a verla dentro de la casa, siempre llorando, siempre con la misma tristeza. Llegó un momento en que ya no pudimos soportarlo. Tomamos la decisión más difícil. Abandonamos aquella vivienda. Hasta donde sé, esa casa permaneció mucho tiempo deshabitada. Y algunos vecinos aseguran que, cuando pasan frente a ella por las noches, todavía escuchan a una mujer llorando desconsoladamente. Otros incluso afirman verla asomada entre las sombras del interior. Yo no sé si algún día logró descansar. Lo único que puedo decirles es que nunca he vuelto a escuchar un llanto tan triste como el suyo, porque uno espera que el arrepentimiento termine cuando termina la vida. Pero hay almas que descubren demasiado tarde que el verdadero castigo comienza después de la muerte. El Panteón de San Jacinto. Muy buenas noches, mi estimado conductor y pasajeros de esta desolada carretera. Hoy ocupo un asiento durante este tramo del camino, y quiero levantar la mano para contarle la experiencia que me ocurrió hace apenas unos días, y sinceramente todavía me cuesta trabajo creer que fui yo quien la vivió. Desde entonces entendí que hay caminos donde uno no solo debe cuidarse de los accidentes, sino también de aquello que puede estar esperando entre la oscuridad. Mi nombre es Moisés, y soy de Zitácuaro, Michoacán. Lo que voy a contarles ocurrió aproximadamente hace 15 días, con relación a la publicación de este viaje. Aquella noche, tuve que salir a atender un asunto a una comunidad cercana llamada San Andrés Jilotepec. Todo terminó bastante tarde. Cuando emprendí el regreso ya rondaban las 12 de la noche. La carretera por la zona es muy solitaria. Hay tramos de terracería donde apenas existen algunas lámparas, y la oscuridad prácticamente se adueña del camino. No se me olvida que, al pasar cerca del Panteón de San Jacinto, mismo que no sé si pertenece a Zitácuaro o Jilotepec, disminuí un poco la velocidad, porque el terreno estaba bastante irregular. Fue entonces cuando ocurrió. De la nada apareció un señor montado en una bicicleta. No sé de dónde salió. No alcancé a verlo hasta que prácticamente lo tenía enfrente. Frené con todas mis fuerzas, pero ya era demasiado tarde. La camioneta lo golpeó, a pesar de que no iba a gran velocidad. El impacto fue fuerte. Sentí cómo la bicicleta chocó contra la parte delantera del vehículo. Mi primer pensamiento fue que acababa de provocar una tragedia. Me bajé desesperado. Corrí hacia él mientras sacaba el teléfono para llamar a una ambulancia. El señor era una persona de aproximadamente 60 o 65 años. Se encontraba de pie. Eso me sorprendió. Le pregunté inmediatamente: «¿Está bien? ¿Quiere que llame una ambulancia?». No respondió. Ni siquiera volteó a verme. Simplemente comenzó a caminar lentamente hacia un árbol que estaba a pocos metros del camino.
Pensé que quizá estaba desorientado por el golpe. Lo seguí. Y entonces hizo algo que les juro jamás se me va a olvidar. Sin decir una sola palabra, comenzó a golpearse la frente contra el tronco del árbol, una y otra vez, con fuerza, como si no sintiera ningún dolor. Escuchaba perfectamente el sonido seco de su cabeza contra la corteza. Sentí un escalofrío. Corrí hacia él. «No, señor, espérese. No haga eso». Pero parecía no escucharme. Continuaba golpeándose, una y otra vez, cada vez con más fuerza. Me acerqué hasta quedar prácticamente a su lado. Le puse una mano sobre el hombro con la intención de detenerlo. En ese instante, dejó de golpearse contra el árbol. Permaneció inmóvil unos segundos y muy lentamente se dio la vuelta. Conductor, pasajeros, ojalá nunca tengan que ver una mirada como aquella. Su rostro ya no parecía el de un ser humano. Tenía la piel completamente deformada, pálida, cadavérica. Sus ojos eran vacíos y oscuros. Pero lo que terminó de paralizarme fue su cabeza. El sombrero se le había caído, y del cabello le sobresalían dos enormes cuernos, largos, gruesos, como si siempre hubieran formado parte de él. Por unos segundos fui incapaz de moverme. Sentí que todo el cuerpo dejó de responderme. Lo único que pude hacer fue dar media vuelta y correr hacia mi camioneta. Subí como pude. Encendí el motor y salí de ahí sin volver la vista atrás. No sé cuánto avancé. Quizá algunos cientos de metros, quizá 1 kilómetro. Solo recuerdo que el corazón parecía querer salírseme del pecho. Más adelante, me encontré con un amigo que también regresaba hacia Zitácuaro. En cuanto me vio, bajó de su vehículo. Lo primero que me dijo fue: «¿Qué pasó? Parece que acabas de ver al diablo». Si supiera lo cerca que estuvo de acertar. Le conté entrecortadamente todo lo que acababa de ocurrir. Al principio no me creyó del todo, pero aceptó regresar conmigo para revisar el lugar. Volvimos hasta donde había sucedido el supuesto accidente. Y entonces ocurrió algo todavía más extraño. No había absolutamente nada. Ni la bicicleta, ni el señor, ni rastros del impacto, ni sangre en la corteza del árbol donde el señor se había golpeado. Ni una sola huella que indicara que minutos antes yo había atropellado a alguien. Era como si todo hubiera desaparecido. Nos quedamos buscando durante varios minutos alrededor del árbol. No encontramos nada. Desde aquella noche, no he podido darle una explicación a lo que vi. No sé si fue alguna entidad relacionada con ese panteón. No sé si aquella cosa únicamente tomó la apariencia de un anciano para hacerme detener, o si por un instante tuve frente a mí algo que nunca debió cruzarse en mi camino. Lo único que puedo asegurarles es que jamás volveré a pasar por esa zona durante la noche. Porque hay encuentros que uno puede olvidar con el paso de los años. Pero también existen miradas que se quedan viviendo para siempre dentro de uno. El Jardín de Santiago. ¿Qué tal, mi estimado conductor de la desolada carretera? Saludos también para todos mis compañeros pasajeros. Hoy les voy a compartir una experiencia que ocurrió cuando recién llegué a vivir a la Ciudad de México. Y desde entonces comprendí que hay lugares cuya historia sigue respirando entre las calles, aunque hayan pasado siglos. Mi nombre es Kevin y esto ocurrió hace algunos años, cuando por cuestiones de trabajo me mudé a la CDMX.
Conseguí un departamento en Tlatelolco. Al principio me parecía un sitio como cualquier otro. Sabía que era un lugar con mucha historia, pero jamás imaginé que esa historia pudiera seguir manifestándose de maneras tan extrañas. Una noche salí bastante tarde del trabajo. Ya casi no había gente caminando por las calles, y el ambiente era de esos que se sienten particularmente silenciosos. Tomé el camino de siempre rumbo al departamento. Al pasar cerca del Jardín de Santiago, escuché unos pasos detrás de mí. Volteé por simple curiosidad. Vi a un hombre de avanzada edad, cabello completamente canoso, la espalda ligeramente encorvada. Vestía ropa oscura y caminaba apoyándose apenas en un bastón. No le di importancia. Pensé que simplemente iba hacia el mismo rumbo. Continué caminando, pero conforme avanzaban los minutos me di cuenta de algo. Los pasos seguían exactamente detrás de mí, siempre a la misma distancia, nunca más cerca, nunca más lejos. Aquello empezó a incomodarme. Decidí acelerar un poco el paso. Pensé que siendo un adulto mayor, tarde o temprano lo dejaría atrás. Pero ocurrió lo contrario. Aunque yo caminaba más rápido, seguía escuchando sus pasos exactamente igual. Era como si el hombre no tuviera que hacer el menor esfuerzo para mantener el mismo ritmo que yo. Volví a mirar discretamente hacia atrás. Ahí seguía, sin correr, sin apresurarse, solo caminando, y aún así nunca conseguía dejarlo atrás. Confieso que empecé a ponerme nervioso. Ya no quería mirar constantemente. Prefería seguir caminando y llegar cuanto antes al edificio donde vivía. Cuando por fin llegué al departamento sentí un alivio. Saqué las llaves. Mientras buscaba la correcta, decidí voltear una última vez. Y fue entonces cuando el miedo se apoderó por completo de mí. Porque detrás de mí ya no venía un anciano. Lo que estaba detenido a unos metros era un enorme perro negro, mucho más grande que cualquier perro común. Tenía el pelaje completamente oscuro y unos ojos rojos que parecían brillar en medio de la noche. Me quedé inmóvil apenas un segundo, lo suficiente para darme cuenta de algo que hasta la fecha no logro explicarme. Durante todo el trayecto, jamás dejé de escuchar los mismos pasos. Nunca escuché correr al anciano. Nunca escuché que tampoco se alejara. Jamás hubo un instante en que dejara de seguirme, y sin embargo, quien estaba ahí, lo que yo sabía que me había seguido todo el tiempo, ya no era un hombre. Era aquella enorme criatura. Abrí la puerta lo más rápido que pude. Entré prácticamente de un salto. Cerré con llave. Subí hasta mi departamento sin atreverme a mirar por las ventanas. No dormí en toda la noche. Al día siguiente decidí comentar lo ocurrido con algunos vecinos del edificio. Esperaba que me dijeran que seguramente había confundido un perro con una persona por la oscuridad. Pero sus respuestas me dejaron todavía más inquieto. Varios de ellos solamente sonrieron con nerviosismo. Finalmente uno de ellos bajó la mirada y dijo: «No eres el primero. Aquí pasan muchas cosas». Fue entonces cuando comenzaron a relacionar todo con las historias de Tlatelolco. Me hablaron de muchas personas que escuchan gritos en plena madrugada, de quienes aseguran oír llantos cuando no hay nadie alrededor, de sombras que cruzan entre los edificios, de presencias que aparecen y desaparecen sin explicación. También me recordaron que esa zona ha sido escenario de algunos de los episodios más dolorosos de nuestro país. Ahí muy cerca ocurrió la caída de México en Tenochtitlan, después de un largo sitio por parte de los españoles. Siglos más tarde, la Plaza de las Tres Culturas
fue escenario de la tragedia de los estudiantes de 1968 y en 1985. El terremoto dejó profundas cicatrices entre edificios y sus habitantes. Muchos creen que todo ese sufrimiento terminó impregnando el lugar, que algo permanece ahí, algo que de vez en cuando decide hacerse presente. No sé si lo que vi fue una manifestación de ese sitio. Lo único que puedo asegurarles es que aquella noche alguien, o algo, me acompañó durante todo el camino hasta mi casa. Así que, conductor y pasajeros, si algún día les toca visitar la Ciudad de México y deciden caminar por Tlatelolco cuando caiga la noche, manténganse atentos. Si escuchan unos pasos detrás de ustedes, no den por hecho que pertenecen a una persona. Porque quizá, cuando se atrevan a mirar por última vez, descubran que quien los siguió durante todo el camino nunca fue humano. Estimados pasajeros, gracias por llegar hasta este punto del viaje. Queda una escala más, creo que la más aterradora de esta entrega, así que no se vayan. Antes de continuar, quisiera invitarte a que si aún no lo haces, te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones. Así estarás en condiciones de decir #Yo soy pasajero y no te perderás ninguno de nuestros próximos viajes. Gracias y bienvenidos a las nuevas personas que recientemente se han integrado a este espacio. Comparte tu relato al correo midesoladoes@gmail.com. Así podremos seguir viajando a través de la desolada carretera. No olvides apoyar este contenido si es de tu agrado. Coméntalo, dale me gusta, compártelo y hypéalo. De antemano, mil gracias. Estimados pasajeros, ahora sí, cerrando con broche de oro, nos vamos a conocer la última narración de esta noche. Espero que la disfruten, pero que sobre todo, les provoque fuertes y profundos escalofríos. Nunca dejes trastes sucios en la noche. Muy buenas noches, querido conductor y pasajeros de la desolada carretera. Esta noche, yo les hablaré durante este último tramo del camino. Sin embargo, el relato que voy a contarles no lo viví yo, sino mi abuelita cuando apenas era una niña. Sin embargo, fue una historia que nos contó durante toda su vida. Y cada vez que llegaba al mismo momento, su voz cambiaba por completo. Jamás sonreía. Jamás decía que era una ocurrencia para asustarnos. Al contrario, parecía volver a sentir el mismo miedo de aquella madrugada. Mi nombre es Laura. Soy de Texcoco, Estado de México. Hace poco escuché uno de los viajes de la desolada carretera, donde uno de los relatos hablaba de por qué recomendaban no dejar los quehaceres para la noche. En cuanto terminó esa historia, recordé inmediatamente lo que mi abuela nos contaba desde que éramos niños. Ella nació en una comunidad cercana a Texcoco, llamada Tequexquinahuac. Cuando era pequeña, sus padres tuvieron que salir del pueblo por cuestiones de trabajo, y durante una temporada, ella se quedó viviendo con su propia abuela, es decir, con mi bisabuela. A partir de aquí, conductor y pasajeros, narraré su historia en primera persona, tal como ella me la compartía. Mi abuela era una mujer muy estricta. Tenía reglas para todo, pero había una que repetía prácticamente todos los días. Nunca dejes trastes con comida durante la noche. Si ensucias un plato, lávalo antes de dormir. Yo siempre le preguntaba por qué, pero la respuesta nunca cambiaba. Porque no sabes quién puede venir a comer. Yo pensaba que únicamente era una forma de enseñarme buenos hábitos. Después de todo, era una niña. Y como cualquier niño, algunas veces obedecía y otras simplemente me ganaba la flojera. Hasta que llegó la noche que cambió mi vida. Ese día, había cenado bastante tarde.
Cuando terminé dejé los platos sobre la mesa de la cocina. Pensé que podría lavarlos al día siguiente. Me acosté sin darle mayor importancia. Ya en la madrugada, comencé a escuchar ruidos. Al principio creí que algún animal había entrado a la casa. Después distinguí algo parecido a gemidos. Eran sonidos bajos, dolorosos, como si varias personas estuvieran sufriendo al mismo tiempo. La curiosidad terminó venciendo al miedo. Me levanté de la cama y caminé lentamente hasta la cocina. Cuando crucé la puerta, vi la escena más espantosa de toda mi vida. Frente a la mesa había varias figuras. No parecían personas normales. Eran como almas en pena. Sus cuerpos estaban cubiertos apenas por jirones de ropa. La piel se veía pegada a los huesos. Sus rostros parecían consumidos por el hambre, y algunos dejaban ver partes del cráneo entre la carne desgarrada. Pero lo peor no era su aspecto, era lo que estaban haciendo. Se encontraban lamiendo desesperadamente los platos que yo había dejado sucios. Pasaban sus lenguas, largas, delgadas, por cada rincón de la vajilla, buscando hasta el último resto de comida. Algunos incluso rascaban la superficie con las uñas, uñas largas, llenas de tierra, sucias, como si quisieran arrancar migajas invisibles. Gemían mientras lo hacían, no de rabia, sino de una desesperación imposible de describir, como si llevaran muchísimo tiempo sin probar un solo bocado. Yo me quedé paralizada. No pude gritar, no pude correr. Simplemente observé aquella escena hasta que una de aquellas figuras levantó lentamente la cabeza. Me miró fijamente, y entonces las demás hicieron exactamente lo mismo. En ese momento logré reaccionar. Corrí hasta el cuarto donde dormía mi abuela. La desperté llorando. Cuando ambas regresamos a la cocina, ya no había absolutamente nadie. Los platos seguían donde yo los había dejado. Pero desde aquella madrugada, nunca volví a dejar un solo traste sucio durante la noche. Este siempre fue el relato de mi abuela, Conductor y Pasajeros, y cuando nos contaba esta historia, siempre terminábamos preguntándole si de verdad había visto todo aquello. Ella jamás cambió su versión. Nunca. Y lo más extraño era que cada vez que llegaba a la parte donde aquellas almas lamían los platos, su voz comenzaba a temblar. Sus ojos se llenaban de lágrimas, como si por un instante volviera a encontrarse frente a ellas. Con el paso del tiempo también descubrimos algo que nos dejó pensando. En la región de Texcoco, existen registros de una terrible época de hambre durante los primeros años de la conquista. Las malas cosechas y las condiciones de aquellos tiempos provocaron que muchísimas personas murieran por no tener algo que comer. No sé si existe alguna relación entre aquella tragedia y lo que mi abuela aseguró haber visto. Quizás algunas almas nunca lograron desprenderse del sufrimiento que las acompañó hasta el último día de sus vidas. Conductor, pasajeros, no pretendo convencer a nadie de que esta historia sea verdadera. Solo puedo decirles que mi abuela la contó exactamente igual, hasta el día de su muerte. Y si algo aprendí de ella, es que, desde hace muchos años, jamás dejó un plato con comida durante la noche. Y tal vez, ustedes deberían de hacer lo mismo, conductor y pasajeros. Porque si alguna vez
una de esas almas hambrientas vuelve a pasar buscando un bocado. Tal vez prefieran que no encuentren motivos para detenerse en su casa. Estimados pasajeros, hemos llegado a nuestro destino. Gracias por acompañarnos en este viaje. Es momento de descansar. Si creen poder,